Muy buenos días, comienza Aliñados. En Radio Marca, Aliñados. Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo Mejor mío? que en brazos. Hoy he venido en moto. ¿Has venido en moto? Me he El caso es que pillado te he visto el pelo así y tal, digo, aplastadillo. un poco aplastadillo, pero Es que- estás guapo igual, ¿eh? Sí, guapo, eso es verdad. El que es guapo que es guapo. me he duchado, no me seca el pelo, me he puesto el casco y se me ha quedado ahí como si hubiera la mía una vaca. Pero estás muy Pero bien. estoy muy guapo. Claro Ya que mío, sí. pero guapo. Eso Muy es verdad. bien. Hoy nos metemos en un mundo que a mí me encanta, Sergio. ¿Qué mundo es ese? Es uno de los mundos más variados, más ricos y, ¿por qué no?, uno de los que más polémica ha ¿Por generado qué? en la gastronomía. ¿Polémica por qué? Los arroces. Ah, sí, me gusta mucho, pero sí. ¿polémica por qué? Hombre, pues paella versus arroz con cosas. Acuérdate de aquel programa que hicimos. Sí, bueno, lo es que un- pasa es que eso, un- bueno, es que Hoy nos vamos a a la centrar- people le gusta decir cosas también por cualquier cosa. Hoy de todas ¿eh? formas nos vamos a centrar, ya hicimos un programa de paella en su momento, Sí. hoy nos vamos a centrar más en lo que son las variedades del cultivo, alguna que otra recetita, pues eso. Y además vamos a entrevistar a Susana Navarro, que es la Sí. responsable comercial de la empresa valenciana Albufera Foods, que son unos especialistas en Yo gasto su cultivo, arroz. por eso, y de la marca del arroz Sibaris. Ujú. Así que estará con nosotros. Y también vamos a entrevistar a José Luis Tamaris, Tarín. perdón, Qué grande es José el Luis Tarín. Tarín, efectivamente, que es un maestro de los arroces, ¿no? Este tío yo le he visto hacer ¿sí? tantos arroces a la vez, Sí. infinitos. O sea, se podía hacer a lo mejor, ya no solo de variedad, sino de cantidad. O sea, un solo tío y unos fogones y un horno hace muchos arroces. Eso sí, eso es difícil, ¿eh? Eso es Pues muy vamos a difícil. tener la suerte de poder hablar con él. A ver Pues qué hablaremos nos con cuenta, él. ¿vale? Hablaremos con Y él. dedicaremos también, si nos da tiempo, unos minutitos a las consultas de nuestros Venga. oyentes y seguidores de Aliñados Radio Marca. Y cerraremos con tu aperitivete de domingo, ¿te Venga. parece? ¿Que tendrá que ser de arroz o no? Lo que tú quieras. Mira, Eso ya vamos- sabes que siempre es Voy a elección pensar, tuya. voy a pensar en una historia diferente. Venga, de aprovechar arroces. Venga, Venga, vale. pues dar una vueltecita. Venga. Así que vamos con nuestro protagonista, que es el arroz. Pues Sergio, el arroz no es uno, son muchos, cada uno tiene sus peculiaridades. Sí. Este alimento es súper importante, tiene una importancia en la humanidad porque es el cereal más consumido en el mundo. El segundo, ¿no? El primero, el Pues ahí segundo, me sí, pillas, está- o sea, está casi el trigo, yo creo que es 3.500 el- millones de personas lo consumen habitualmente. Bueno, de hecho, hay en continentes, Asia, África y Latinoamérica, que lo integran en su Sí, sí, dieta cada día, ¿no? Es como si fuese su su pan. pan, Es su efectivamente. Es un carbohidrato que es súper riquísimo, potente. Efectivamente, Es que el rey de los aporta una carbohidratos, ¿eh? energía pues sostenida, que es muy fácil de digerir. En fin, luego también lo bueno que tiene que es un producto que no es nada estacional, es de igual que sea invierno que verano, que se consume durante todo el año. Es económico. Es económico, Es y económico. aparte tiene una durabilidad tremenda, porque Efectivamente. un arroz puede durar 30 años sin tener ningún tipo de problema. Y luego, claro, que es lo típico que tú tienes un kilillo de arroz y dices, ay, este ya es viejo, que es del año pasado. Hasta 30 años está bien conservado. Y lo que decías, sí que yo creo que es el segundo cereal más cultivado del mundo después del trigo, porque el trigo, Sí. si te fijas, las harinas se utilizan absolutamente para todo. Y sí que es cierto de que el arroz, mucha gente lo tiene como una cosa tan básica. En España no. En España somos bastante selectivos para el tema del arroz. No conocemos muchas variedades aquí en España. Eso te iba a decir, vamos a porque ahí hablar está. de esto, vamos a hablar hoy. Sí, yo creo que Susana nos va a aclarar muchas cosas. Sí. Porque ella sabe bastante de variedades de arroz, de tipos de arroz, y eso es como bastante interesante. Hay unas 40.000 variedades registradas, ¿eh? Lo que pasa es que nosotros conocemos 3, 4, pero en realidad hay una barbaridad de variedades registradas. Y sí que es cierto
de que es un cereal que es un carbohidrato que es de consumo prácticamente diario por la mayoría de la población, aunque nosotros en nuestro país no lo consumamos a diario porque... Pero lo bueno es que además es un alimento que lo puede consumir todo el mundo. Todo el mundo porque no tiene alergias. Efectivamente. Sí, por ejemplo, el primer cereal que sería el trigo, porque el trigo sí que tiene alergias, porque alergias o intolerancias, porque los celíacos no pueden tomarlo. O sea, no tiene alérgenos, no tiene ningún gluten, ni grasas, ni colesterol. No. O sea, es un alimento no que tiene nada. No tiene nada. No tiene nada más que carbohidratos. Y sin embargo está tan rico. Sí, pero lo que está rico es, la verdad es que fíjate que las cosas que generalmente consume todo el mundo como mayoritariamente son neutras. Es decir, la pasta, el arroz, las patatas. Y luego es que la gente es esa obsesión. Obsesión. Ha pasado boca. Que me he trabado. Esa obsesión con que engorda. Y es depende de cómo se elabore, ¿no? Claro, pues eso yo siempre digo como los callos. O sea, los callos en realidad lo que engorda es el chorizaco, la morcillaca que le pones. Porque el callo, la pata y el morro son colágenos. En el fondo no dejan de ser más que una gelatina, digamos. Pero lo que le metes el morconismo que te pone gordito es toda la grasaza que le metemos a través de los embutidos. Y le pasa exactamente igual al arroz. O sea, tú puedes hacer un arroz blanco hervido. De hecho, mucha gente toma el arroz blanco hervido cuando está malito. Sí, es lo primero, es lo que recomiendan los médicos, ¿no? Dieta blanda, arroz blanco, pescadito. A mí que no me recomienden eso. Pues a mí el arroz blanco me encanta, ¿eh? A mí me está empezando a gustar ahora, no sé si es que me está haciendo mayor, tengo todavía toda mi dentición completa, pero no sé si es que me está haciendo mayor y ahora me gusta un poquito más el arroz blanco. Sí que es cierto que te voy a decir una cosa, yo el arroz blanco cocido no me gusta, pero me he comprado la maquinita esta de cocerlo. Ah, sí, vale nada. Fíjate, pues yo estaba pensando comprármela, o sea, que me la recomiendas. Sí, te porque la a mí recomiendo. mi hijo es un, devorador de arroz blanco y me recomiendas comprarla. Sí. Claro, a mí me gusta mucho y además me he comprado una que no voy a decir que es una marca de telefonía que tiene esta máquina porque en otros países tienen. Luego me la dices. Venga, luego te la digo. Vale 36 pavos, que no es una cosa que tú pones el arroz, lo lavas un poquito, lo escurres, le pones el doble justo de arroz que de agua, le das al botón 5 y en 30 minutos, si lo quieres Turboman, que tiene una opción, no en una hora, te tiene el arroz hecho perfecto. Porque el gran error de los arroces es que la gente piensa de que el arroz se pasa por tiempo. El arroz se pasa por líquido, no por tiempo. De hecho, tú podrías tener un arroz mucho tiempo y no se pasaría si no le pones la cantidad de líquido que necesita para poder pasarse, porque se hidrate. Entonces yo me lo cojo y me lo hago así de esta manera. Y luego tengo un truquillo, porque me gusta mucho. Es que hay dos cosas. Miradlo en internet luego si queréis. Y hay una cosa que le ponen los japoneses, se me hace la boca agua. Y en el arroz no, pero cuando he pensado en el furikake, que me encanta, el furikake es una cosa que tienen los japoneses que es hondashi, que sería como un polvo, como si fuese de este café soluble, pero es del caldo dashi, o sea, sabor a algas y atún seco, pero está hecho como un granulado, huevo deshidratado y algas. Tú le pones eso al arroz y se te va la olla. O sea, dices, ¿cómo es posible que un arroz blanco ha pasado de ser un arroz blanco a un arroz blanco? Madre mía, qué bueno está esto. Entonces, claro, tú le pones eso y está muy rico. Pero es que la olla lo deja perfecto. Este tipo de ollas lo hace perfecto. Muchos habéis viajado a Asia y os habéis dado cuenta que en todos los hoteles tienen lo del té, que les encanta un té nocturno, como que para que a nosotros un cubata. Entonces tienen en los hoteles. Aquí en España te ponen una botellica de vino. Pues dicen, toma, esto de bienvenida. Y allí en Asia te ponen un hierveaguas y te ponen las bolsitas de té y un cocedor de arroz, porque mucha gente es capaz de comerse un arroz porque sí. Entonces lo ponen en muchos hoteles. Una cosa que me pareció curiosa la primera vez que fui. Entonces con esta maquinilla y un arroz blanco, la verdad es que queda bastante bien, porque lo tuesta ligeramente por la parte de abajo. Me encanta cómo lo deja. Pues nada, pues me la voy a comprar. Un arroz blanco puede ser también una opción buena de comer un hidrato de carbono como un acompañamiento de algo. O sea que eso está como bastante bien. Sí. Dime. No, sí. Di. Dicen que hay arroces que tienen 10.000 años de historia. O sea, se han encontrado granos de arroz con 10.000 años. Ese sí está caducado. Ese lo comáis, que creo que ese ya se ha caducado. Pero el rollismo de esto está en que hay muchos alimentos que existen desde siempre, que es curioso, que existen desde siempre. Yo siempre digo, mira, las recetas que duran desde siempre, por ejemplo, cualquier tipo de guisillo que dura durante muchísimos años, es porque en sí la receta está bien. Y cuando un producto dura muchísimos años, es porque el producto en sí, está bien. Es como el humorista este que dice, el chiste está.
O sea, el alimento está. Tú ahora mismo ya úsalo si quieres o no, pero el alimento está. Y sí que es cierto de que el arroz ha sido una cosa como bastante interesante, no solo como alimento, sino como el origen sagrado que tiene para mucha gente, porque tanto en Asia... Sí, eso iba a comentar, que cada cultura lo ha adaptado a su cocina, ¿no? En Asia lo suelen consumir al vapor. Sí, bueno, en Asia lo hacen con el hervido, con la cantidad justa, o un hervido al vapor, pero eso es ya diferente. Pero es que, por ejemplo, tiene un origen sagrado, son las 5 semillas que tú vas a Asia, y tanto lo que es la cebada, el mijo, la cebada, el mijo, la soja y el trigo, junto con el arroz, son las 5 semillas que la gente venera como una base de la alimentación que está bastante bien. Pero no solo eso, sino que en la India se ha considerado que esto es como una especie de leyenda, ¿no? Porque decían que una pequeña cantidad, ¿vale?, eran suficientes para alimentar a una persona durante un día. Yo no creo eso. Por eso están tan delgadillos. En tu caso, el bueno, caso y en no, el mío tampoco, porque yo también como no. mucho. No, pero que el rollo de esto está en que mucha gente tiene el arroz como una cosa como muy cultural. Sí. Y no solo eso. Yo, por ejemplo, que he vivido en Asia, en China en concreto, me resultó súper curioso ver cómo la gente hacía en molinos de piedra la harina de arroz. O sea, la harina de arroz, que nosotros aquí no la tenemos considerada como una cosa muy básica, allí es una cosa muy básica. Y os voy a dar un truquillo, eso sí que me resultó súper divertido y súper inteligente. O sea, ellos molían harina de arroz y lo metían en una muñequilla. Imagínate una servilleta que le metes 2 cucharadas de harina de arroz, lo cierras los 4 puntos y lo atas. Entonces te quedaría una muñequilla, que sería como una especie de pelotica que está cerrada en una servilleta. Lo ponían en una servilleta que fuese un poquito porosa, y con esa muñequilla golpeaban la mesa para enharinar, para que no se peguen las masas. Me pareció súper inteligente, porque gastas muy poquita cantidad, es súper fina, Qué entonces curioso. luego te pones una masa para estirarla perfecto. O sea, que digamos que el arroz no solo ha servido de alimentación básica, porque es una alimentación básica en muchos sitios. Sí. De hecho, por ejemplo, sabes que yo estuve en una ONG en Gambia, y el arroz era como muy básico. De hecho, cualquier tipo de dinero que llegaba, la primera partida era para comprar arroz. Se hacían unos peroles impresionantes, que además los estuvimos haciendo esos peroles. Nunca en mi vida me hubiera imaginado que 200 latas de refresco, de aluminio, servían para hacer una olla. Madre mía. Y yo no sabía cómo se hacían esas ollas, y me resultó súper curioso el ver cómo hacían ollas con 200 latas de refresco fundidas, y hacían en un sistema de moldes con arena, y hacían unas ollas impresionantes. Eso sí que es sostenibilidad. Eso es sostenibilidad, y no lo de las bolsitas de basura, que luego mucha gente o la juntan antes o la juntan después. Eso está feo. Pues es cierto que eso, que en Asia se suele consumir más al vapor, en África con salsas más intensas, ¿no? En América mezclado más con legumbres o carnes, y luego en Europa pues es el ingrediente protagonista de platos simbólicos como la paella o un risotto italiano. Sí, pero ¿no? Pero date cuenta que las variedades, por ejemplo, el risotto, se suele utilizar una variedad que se llama carnaroli, que es un tipo de arroz que es más grande. Te iba a decir ahora que si quieres hablamos un poquito de las variedades. ¿Te parece? Casi podemos hablar con eso con Susana, vale, porque Susana pilota mucho de eso. Pero venga. Sí que es cierto pero nosotros hablamos de historia del arroz y parece que tenemos la historia del arroz, pero date cuenta que un producto que tiene 10.000 millones 10.000 millones de años, no, 10.000 años, se me va la pinza, que mi madre es de Jaén, ¿sabes? Entonces exageramos. Un poquito exagerado, 10.000 millones. Pero fíjate que en la península ibérica hasta el 700 y pico después de Cristo no llegó el arroz. O sea, que es decir, que tenemos una cantidad de cosas que no son tan sumamente nuestra, porque claro, esos 711 años después de Cristo no es tampoco una cantidad de años salvaje. Pero sí que es cierto que tenemos una historia con el arroz importante. Hoy en día, si nos dijesen que nosotros no tenemos el plato típico de la paella, por ejemplo, que es muy nuestra, porque es de Valencia, pero muy Spanish, pero claro, el arroz ya llegó bastante tarde a la península. O sea, que tampoco tenemos una gran historia. Y fíjate que, bueno, que la gente habla de Valencia, los arroces, pero también tenemos en Murcia y en Sevilla, que es un sitio súper interesante, porque no solo se cultiva mucho arroz, sino que están las grandes empresas de arroz de todo el mundo
están con sede en Sevilla, es una cosa curiosa. Y ahí está José Luis, que Y lo ahí vamos a está José Luis, entrevistar luego, que es valenciano, pero él vive ahí. Y vive en Sevilla, se fue a la fuente del arroz. O sea, que fíjate qué interesante, y el arroz, que es una cosa tan neutra que lo admite todo, porque hay de pescado, de verduras, de carne, mixtos, o sea, que nosotros de marisco, o sea, podemos hacer un arroz de cualquier cosa, el arroz lo admite todo. Es que luego es que eso, su enorme versatilidad, ¿no? Sí. A nivel culinario, es la pera. Sí, eso... pues yo creo que vamos a pasar ya a entrevistar a Susana Navarro. Sí. ¿Vale? Voy a decir solo una cosa. Yo creo que la tenemos... Dime. Sí, ¿sabes que el 10% de la superficie de la tierra se destina a cultivar arroz? El 10%, ¿eh? Fíjate. Ponle peguitas. Ponle peguitas. Golden brown, texture like sun, lays me down, with my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown, with golden brown. Pues tenemos con nosotros a Susana. ¿Qué tal, Susana Navarro? Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Susana? ¿Qué tal? Encantados Hola, de tenerte con nosotros. Ella, como avanzaba al inicio del programa, es la responsable comercial de la empresa valenciana Albufera Foods y de la marca Arroz Sibarís. Anda, que no sabes tú de arroz, ¿eh, Susana? Bueno, un poquito. Yo me paso el día arroceando, como decimos de broma muchas veces en el trabajo. Sí. No está mal eso, nosotros... ¿eh? No está mal. Yo cuando la gente me pregunta, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y yo estoy para echarme arroz. Y comer, no se me dice, estoy para echarme arroz. Sí, además hoy que es domingo y aquí en Valencia sabéis que es un poco religión, ¿no? Y el domingo es como el día del arroz, la paella, la reunión familiar, entonces sí. Todo el día dale que te pego. Cuéntanos, Susana, queremos saber, ¿qué diferencia a los arroces cultivados en España de todos los demás? Pues es una buena pregunta, porque nosotros tenemos un productazo en realidad. Sí. Como habéis explicado, pues el arroz es el cereal más consumido del mundo, se come y se cultiva prácticamente en los 5 continentes, se cocina de muchas maneras, pero nosotros hacemos, al igual que ocurre con nuestro aceite de oliva o con nuestros jamones incluso, hacemos variedades que no se producen fuera de España. Algunas incluso somos los únicos en cultivarlas. Por ejemplo... Entonces, por ejemplo, el arroz albufera, claro, bueno. O el bomba incluso. Es muy difícil encontrar estas variedades de arroz muy autóctonas nuestras fuera de aquí. Entonces, es verdad que las cifras del arroz siempre son como muy grandes, pero la mayoría de los arroces que se consumen fuera de España son arroces largos, que no tienen la capacidad de absorber el sabor del caldo en el que se cuecen. Por eso suelen cocerse con agua, de hecho, si os fijáis. Sí. Entonces, nuestros granos tienen una composición del almidón diferente, son granos redondos, son perlados, tienen, como os decía, esta capacidad de absorber el sabor del caldo en el que se cuecen, porque el arroz en realidad no tiene apenas sabor. Por eso también combina con tantos ingredientes, como decía Sergio hace un momento. Le puedes poner lo que tú quieras, que va a casar bien con un marisco, con una verdura, con una carne, con lo que tú quieras, va a coger ese sabor y lo va a transmitir en boca. Sí. Entonces, nuestros productos, lo que os decía, hacen que tengamos un producto que no encuentran fuera de aquí, y a nosotros nos buscan empresas y compradores de prácticamente todo el mundo por eso. Vosotros vendéis únicamente a restaurantes, ¿verdad? Bueno, vendemos a restaurantes, a grupos de horeca, hoteles, a caterings. Vendemos también a industria de alimentación, pues productores igual hacen preparados de paella, que hacen arroz con leche, que hacen morcillas de arroz, que hacen tortitas de arroz, y son clientes nuestros. Trabajamos también a través de distribuidores y, como te decía, exportamos, porque fuera de España sabéis que además la paella es uno de los 5 platos más buscados en Google a nivel mundial. ¿Cierto? Siempre está, depende del momento, está más alto o más bajo, pero siempre está entre las 5 primeras opciones. Entonces, cuando alguien de cualquier lado del planeta
busca paella y quiere arroz, acaba llamando a Valencia, ¿sabes? Claro, o busca en nuestra web, nos localiza y nosotros le atendemos. Bueno, es que Valencia fue el primer asentamiento, ¿no?, de toda Europa en el que se cultivó. Eso es. Como decía Sergio, fue en el 711 con la llegada de los musulmanes cuando empezamos a cultivar aquí donde estamos nosotros, en la Albufera de Valencia, y nos convertimos en el primer asentamiento de toda Europa productor de arroz, que en realidad hoy en día el arroz se cultiva prácticamente solo en la franja mediterránea de Europa, porque también por cuestión de clima, agua, etcétera, ¿no? Sí. Pero quiero decir que Valencia pues tiene una tradición arrocera enorme, y si unes al tema del cultivo el hecho de que la paella sea originaria de aquí, pues bueno, somos como los campeones en este tema, ¿sabes? Sí. Que luego también hay un día, es el World Paella Day. Eso es. Que no se creas, que eso lo representó un amigo mío, Miguel Ángel. Sí, eso en septiembre, como igual que el concurso internacional de paella valenciana, son actos que tienen siempre lugar entre septiembre y octubre, porque es cuando celebramos la siega del arroz. Ah, vale. O sea, hay una cosecha de arroz al año, sembramos en mayo, ahora estamos en pleno apogeo, metidos en la siembra a tope, y la planta va creciendo, el grano se desarrolla durante todo el verano, porque necesita unas condiciones de temperatura muy concretas, y luego entre septiembre y octubre es cuando recogemos la cosecha de todo el año. Entonces, bueno, hay que celebrarlo, ¿sabes? Y Susana, ¿qué aspectos dirías que determinan la calidad de un arroz? ¿La variedad, el agua, la tierra, el clima? ¿Qué es lo que determina su calidad? Bueno, yo, sin duda, un aspecto determinante para mí es que podamos garantizar que vamos a cocinar un arroz monovarietal, porque esto significa que todos los granitos que tengo entre manos son de la misma variedad. Eso y por tanto van a alcanzar el punto óptimo de cocción al mismo tiempo, la suelta del almidón va a ser regular, la absorción de sabor será homogénea, etcétera. Entonces, para que un arroz, hablando desde el punto de vista de la cocina, porque podemos, como decíais, pues si nos estamos pensando en una ONG que la idea final es quitar el hambre, pues no miraremos estos detalles, ¿sabes? Pero desde el punto de vista de la cocina, que sea monovarietal es muy importante. Después diría que hay que intentar conseguir un arroz de categoría extra. Así es como nuestra legislación dice que se llaman los arroces que cumplen ciertos parámetros, como por ejemplo el porcentaje de granos enteros o defectuosos, ¿no? Granitos inmaduros, rojizos, veteados, etcétera. Cuanto más homogéneos sean los granos, más fácil nos resultará cocinarlos y mejor resultado obtendremos en el plato. Que de hecho, Susana, hay un porcentaje que tiene que tener el arroz de roto, ¿no?, que es muy bajo para que se considere extra, ¿no? Eso es, para que se considere categoría extra, el máximo porcentaje permitido dentro de un envase, de un paquete de arroz, es un 8% entre granos rotos y defectuosos, que serían 4% de rotos y otro 4% para el resto de defectos entendidos como, vamos a ver, es un producto natural, no son tornillos calibrados, eso ¿sabes? Pero hay algunos granitos que tienen una ligera diferencia en el tono del color, eran un poquito más inmaduros cuando se recogieron del campo, les ha quedado alguna veta durante el proceso de molienda, pues el pericarpio no ha sido bien retirado y queda alguna marquita. Que es el pulido, ¿no?, digamos, ese. Bueno, el pulido, o sea, el arroz, pensad en un cacahuete o en una almendra, tiene, cuando lo recogemos del campo, tiene la cáscara de fuera que no nos podemos comer, no se puede digerir, y en el arroz además se llama cascarilla. Cuando quitamos esto durante el proceso industrial en el molino, obtenemos el grano integral, que en el caso del cacahuete sería el cacahuete que tiene esa pielecita marrón que quitamos con los dedos. Claro. ¿Sabes? En el arroz no podemos quitarla con los dedos, necesitamos el molino, pero eso es el grano integral. Y está recubierto por el pericarpio, que es el salvado del arroz, que sí que lo habéis oído. Entonces yo puedo elegir comerme el grano integral o continuar procesándolo en el molino hasta obtener el grano blanco. Claro, porque si todo el mundo pensara y se pusiera un grano de arroz en la mano, ese arroz que es liso, el arroz en sí no es liso, es como rugoso, ¿no? Tiene como estrías.
Claro, pero es como si tú lijaras una madera, imagínate, cuando tú lijas un granito, hablo del blanco. Sí, hablamos del blanco. Claro, lijas un grano integral para desprender ese pericarpio, queda como la madera arañado. Entonces hemos de pulirlo ligeramente para que quede más lisito. Eso es. ¿Sabes? Sí. Pero bueno, que ese es parte del proceso industrial que se hace así en todas partes y es lo habitual, ¿sabes? Y otro de los factores... Sí, dime. Eso te iba a preguntar, porque ibas a por una tercera, ¿no? Porque otro de los factores son las denominaciones, ¿no? Exacto, que como parámetro de calidad, digamos, hemos dicho que sea un arroz monovarietal, sí puede ser que esté catalogado como de categoría extra, y después yo añadiría que es importante tener en cuenta que podamos obtener un arroz con denominación de origen, porque es la única manera. En España tenemos 3 denominaciones de origen protegidas, que son arroz de Valencia, arroz del Delta del Ebro y arroz de Calasparra. ¿Por qué es importante esto? Porque la legislación de envasado de la Unión Europea no obliga a indicar la zona de cultivo del arroz. Únicamente se tiene que señalar la instalación donde se elaboró. Por tanto, nunca podremos saber si el arroz se ha cultivado al otro lado del planeta. Y es al final otro parámetro de calidad y de seguridad alimentaria saber pues que se ha hecho aquí, aparte de con kilómetro cero, etcétera, etcétera. Hay 1000 argumentos para defender esto, ¿vale? Pero a tu pregunta de aspectos que determinan la calidad, yo diría que esos son los básicos. Y luego, ya cuando estamos metidos en cocina, claro, para asegurar la calidad del plato que yo quiero preparar, es clave saber elegir la variedad. Claro, eso te iba a decir, o sea, lo cierto es que todos los arroces, no hay uno que sea mejor que otro, lo ideal es saber bien cuál vamos a utilizar según la elaboración, ¿no? Por ejemplo, tú que estás en Valencia, ¿qué arroz nos recomiendas para preparar una paella? Bueno, yo... Albufera, ¿no? Hay varias opciones exactamente, pero yo si queremos preparar una paella, un arroz seco o incluso al horno, sin duda la variedad estrella es el albufera. Sí. Es un grano autóctono nuestro, absorbe estupendamente los sabores, queda suelto, queda jugoso, porque la superficie del grano cuando está cocinado queda húmedo, no queda seco, entonces es como que transmite más sabor en la boca cuando me lo estoy comiendo. Y después, como resiste bastante bien la sobrecocción y el reposo, siempre queda suelto y bueno, digamos que aquí en Valencia es el campeón, ¿sabes? Es que tú sabes que yo compré, yo os compro vuestro arroz, por eso os conozco, lo gastamos bastante, porque lo pedimos por pallets, y resulta que yo lo conozco todo a través de Chávez Soler, que es el que tiene la Villa del Indiano allí en Valencia. Exacto, y yo me comí porque yo compraba un arroz que era infinitamente más caro, porque he de reconocer que con vosotros he ahorrado en precio, supongo que porque sois productores, y encima he mejorado en calidad. Yo cuando lo probé con Chávez me dice, mira, pruébate este arroz. Y digo, eso está buenísimo. Y pensé para mí mismo, te voy a comprar el arroz, voy a comprar el mismo arroz que compras tú. Eso comiéndome el arroz, yo estaba en mi mundo interior, aunque me cueste un poco más caro. Y yo ya estaba comprando uno que era bastante caro. Pero reconocí que digo, bueno, este es mejor, lo compraré y pagaré un poco más. Y mi sorpresa fue cuando hablé con Berta, que es como que es mi compañera, que es con la que yo hablé, y me mandó las tarifas, digo, ¿what? ¿Qué está pasando aquí? O sea, es más económico y me gusta más el arroz. Y yo os compro el albufera, que es el que os compro para todos los arroces secos, y luego para los arroces caldosos que compro un bomba al carnaroli, compro el carnaroli, no el bomba, que es el que utilizo, que es un grano un poquito más grande, la verdad es que está bien. Y que es curioso que la mayoría de las veces no tenemos constancia de las variedades y no sabemos comprar variedades porque dudamos, pero ya te ha hecho bien la pregunta Ivette, y entonces ya si nosotros necesitamos comprar un buen arroz, vamos a buscar ese monovarietal que no sea mezcla, que sea de albufera, que está brutal. Eso que decías de cuando tú empezaste a conocernos, digamos, antes de ser cliente... A ver si me vas a subir ahora el arroz, porque te he dicho que es barato, ¿eh? No, eso no, ¿eh? Que va para nada. Además, piensa que nosotros, o sea, el precio controlado, digamos que la clave es que somos agricultores, nosotros producimos nuestras propias semillas, hacemos todo el proceso agrícola en el campo, tenemos la industria, o sea, la secadora, el molino, la envasadora, la comercialización, hacemos todo nosotros. Entonces,
al no intervenir otra empresa, los costes están controlados, la calidad está asegurada porque no dependemos de nadie, apenas se detecta el mínimo problema en cualquier fase del proceso, estamos en 5 minutos tomando medidas para solucionarlo. Y eso en cuanto al precio. Y lo de la variedad, cuando dices, pues yo consumía otros arroces, no sabía de este me gusta más, eso también es una cosa que nos solemos encontrar con frecuencia, porque nosotros somos especialistas en arroces. Piensa que cultivamos más de 20 variedades diferentes de arroz y nos encanta asesorar. En realidad, el fin último es pues difundir cultura de arroz y hacer que nuestro cliente obtenga el mejor resultado, o sea, darle la herramienta que le va a proporcionar el resultado que él quiere en el plato, ¿sabes? Entonces, Albufera Foods es la empresa y los arroces son Sibaris, que sé que vendéis unos cilindros de medio kilo que son muy chulísimos. Los tubos, sí. Esos tubos me encantan. Eso es nuestro formato icónico que tiene premios de diseño, que se encuentra en tiendas de todo el mundo. Mira, de hecho ayer mismo un cliente nuestro, que es gallego, me envió una foto. Su hijo estaba en Zúrich por un viaje de trabajo, entró en una tienda con productos españoles y me envió una foto con nuestros paquetes de arroz en la estantería. Qué bueno. Y fue como la risa de decir, mira, somos pequeñitos, pero llegamos hasta allí. No sois tan pequeños, no sois tan pequeños. Bueno. Oye, Susana, pues un placer haberte tenido en el programa hoy. Vale. Susana Navarro, de Albufera Foods y Arroz Sibaris, especialistas en el cultivo de arroz desde hace generaciones. Mil gracias y hasta otro día. A vosotros, buen domingo. Un placer. Invitados estáis a visitarnos, disfrutar el entorno de la albufera, comernos una buena paellita y seguir aprendiendo de arroz. Ojito que vamos. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Susana. Un abrazo fuerte. Saludos, hasta pronto. Un abrazo, chao. Bueno, Sergio, pues ¿qué te parece si ahora nos detenemos un poquito más en lo que es la parte de la cocina? La cocina, es que eso ¿vale? Nos mola. Elegir el tipo de arroz según el plato, ya lo hemos visto, por ejemplo el arroz bomba, que es la variedad más antigua que hay, el arroz seña o bahía, más cremoso, perfecto para los melosos, ¿no? El arborio carnaroli, que es el que tú decías. Que es a mí me gusta ese para los caldosos risotos. Para los caldosos, porque da más textura, ¿no? Y aparte es que el grano parece un melón. Uh-huh. Bueno, no tan grande, pero grandecito. El jazmín o basmati, por ejemplo, para platos más... Ese, por ejemplo, ves, a mí no me gusta tanto. Uh-huh. Pero bueno, que es más aromático, ¿no? Son más, estos largos, son los arroces largos que comentaba Susana, de que no cogen tanta intensidad de sabor, pero bueno, que también están bien, o sea, que cada rato para un cocido. O el integral, que tiene más fibra, que requiere menos caldo, ¿no? Bueno, más caldo, perdón, y más tiempo. Bueno, y es diferente, tiempo. O sea, tiene más propiedades buenas, porque no está pulido, no está lijado, digamos, como decía, y entonces es un arroz diferente, tarda un poquito más de tiempo en cocer, pero bueno, son arroces diferentes. Y cuéntanos, proporciones exactas de caldo. Por ejemplo, vamos a hacer una paella. No existen las proporciones. A ver, sí existe, pero no existe, porque claro... Un arroz seco... Depende de dónde lo hagas, porque claro, pero yo siempre suelo calcular 2,5 a 3 partes para uno seco. Vale. Para el meloso. Pero si lo haces en el campo, es decir, que está hirviendo y que va a estar evaporando todo, cambia el tema. Tienes que ponerle un poquito más. Por eso hay veces que es lo de hacerle la raya por encima, que ya hemos hablado de eso, no vamos a repetir. Lo podéis ver que lo tenemos colgado en los podcasts. Y a ver, yo para un caldoso, por ejemplo, sí que le pongo 4 partes. Partes, ¿no? Por una de arroz. Pero lo guiso primero con 2 partes y media, y cuando veo que ya va estando, le echo luego el caldo al final. Porque ¿cuál es el problema de los arroces caldosos? Que pueden llegar a pasarse si tienen mucho caldo durante mucho tiempo. Así que si dudas, empezamos con cortos de caldo, ¿no? Cortos y de luego caldo. Vamos añadiendo. Claro, pero si añades el caldo que esté, hola, ¿qué tal? Sí. Tiene que estar súper sustancioso, porque si aquello está como el aguachirri y tú le echas a un arroz, le echas aguachirri, no sabe nada. Uh-huh. Y más si está caldoso. O sea que el arroz caldoso necesita un caldo que sea potente, que esté rico, que ya esté acabado un poquillo. O sea que si el arroz duro tiene arreglo.
O sea, que podemos Sí. añadir el pasado que reinventamos, El ¿no? pasado, Hacemos un algo. El pasado se lleva mejor con la turmis que con tu boca. Por eso. Pero escucha, mira, me acabas de dar una idea para la etapa final. Ah, qué genial. Ahora, ya está. Y luego del truco del reposo de los 5 minutillos. Ese me encanta. Mm. Pero voy a explicar por qué me encanta. Es Porque como tú el sabes minuto de oro, ¿no? Del Claro, arroz. porque tú sabes que los arroces tienen que tener un porcentaje de grasa respecto del arroz, Mm. que a lo mejor es el 20%, 25%, dice algunas personas, del peso del arroz en aceite. Entonces, cuando tú haces el guiso, el aceite no desaparece, el caldo sí que evapora, pero el aceite no. Cuando tú reposas, ¿qué es lo que pasa? Que el aceite se va abajo. Sí. La poca que pueda tener porque absorbe, todo absorbe. Entonces el aceite se va abajo. Tú reposas, el aceite está abajo y antes de salir le das un poquito de caña. ¿Para qué? Para que se haga el socarrat por la parte de abajo, porque ya está todo el aceite. Yo por creo que la esto parte de abajo. cómo conseguir un socarrat sin quemar se lo vamos a preguntar a tu amigo. Al gran, al a tu amigo insustituible. José Luis. ¿Te parece que...? Pues lo tenemos al teléfono, yo creo. Sí, Qué sí. grande. Lo tenemos a José Luis Tarín. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo Pues lo nada, llevas? muy bien, os estoy escuchando y Va. bueno, estáis hechos unos máquinas del arroz. Sí, coño, sí, tú sí que eres Oye. un máquina bribón con los arroces. Vamos enlazando. Sabéis bastante, sabéis a mí me han bastante. dicho No que vais eres... mal encaminados, no vais mal encaminados. pero bueno, mucho más sabes tú que eres un maestro No, en arroces, consultor gastronómico. Mira, ya que estamos, vamos a enlazar con lo que estábamos hablando. ¿Cómo conseguimos un socarrat sin quemar? José Luis, cuéntanos el truco. Bueno, pues lo ha dicho Sergio, una de las claves es la grasa. No. O sea, esa parte de aceite que calculamos entre un 20 y un 30% lo tiene que llevar por kilo de arroz, ¿me entiendes? O sea, nosotros un 20 y un 30% tiene que llevar. Entonces, luego, una vez que el arroz lo tenemos terminado, pues le dejamos el poquito que repose, Sí. que se venga abajo, que también hoy en día lo podemos hacer. Hay gente que está haciendo una especie de baño María invertido, o sea, baño María frío, termina de cocer el arroz, lo pasa a otra paella, con la misma paella, hace el baño María invertido, no sé si me explico, frío, y entonces Sí, que lo todo el enfrías, aceite vamos. se va para abajo, claro, el colágeno se va para abajo y luego lo vuelve a poner al fuego Claro. y lo termina de socarrar perfectamente. O sea, José Luis, Pero es súper importante que tenga la grasa esa que tiene que tener y algo de colágeno. Claro, también. o sea, que el Vamos a- caldo, yo me acuerdo una vez que tú, no sé si te acordarás tú, que me trajiste una vez un caldo que me dijiste, prueba a hacer un arroz con este caldo que te voy a dar. Y me diste un caldo que estaba muy cargado de manitas. Claro. Porque el Manita, colágeno ese que se refiere José Luis, porque yo le llamo tarín, no me sale llamarte José Luis. El caldo que dice tarín es un caldo que es rico en colágeno, que tiene gelatina, que está rico, que tiene sustancia y que encima tiene un poquito de colágeno, que ese es el que se tuesta y retuesta en la parte de abajo, que es lo que sí, como si imaginar una manita a la plancha, una manita de cerdo a la plancha Claro. cocida, que se queda esa lámina de gelatina crujiente que está que te mueres. Y un poco sería también el sistema, la manera de hacer un socarrat perfecto, ¿no? Ujú. De todos modos, perdonar que os interrumpa, Sí. o sea, lo que es la paella, el arroz mediterráneo nuestro, o los arroces en paella, que también está bien dicho, Sí. son muy caprichosos y son muy señoritos y requieren una serie de condiciones para hacerlo como nosotros estamos acostumbrados a hacerlo. Claro, entonces, nosotros necesitamos la grasa justa, en la variedad perfecta, según lo que vayamos a hacer, Sí, claro, porque efectivamente. no es lo mismo, claro, ahí está. Ya un poquito en esto hemos evolucionado, entonces ya sabemos la variedad que necesitamos. Luego necesitamos lo que es el material adecuado, necesitamos una paella con el diámetro según el arroz que vamos a hacer, que eso es súper importante. Claro. No nos damos cuenta, es que vas por ahí y tal, bueno, y oye, nada, una paellita, y te sacan una paella de 40, de 50 centímetros, y te dicen, ¿cuántos soy? Pues somos 14. Echamos arroz. Y tú dices, hostia, macho, madre mía de mi alma, ¿qué va? No contar conmigo. ¿Sabes lo que os quiero decir? Sí. ¿Por qué no? Porque tú, claro, al final, para hacer un arroz, que le decimos arroz un grano, en Valencia nosotros le decimos arroz un grano, o sea, tiene que ser Que no se amontone. Incluso Claro, el agua también influye, ¿no, José Luis? muchísimo, muchísimo. Ya Mira, salió el valenciano. No, es que es verdad. Ya salió el valenciano. Bueno, pues nada, no vamos a hablar del agua. Sí, sí, Lo habla, que Sí, habla, vamos a sí, habla. hablar- claro que Lo sí. que sí que vamos a hablar es del caldo. Entonces, claro, si nosotros vamos a cocinar con un diámetro, pues según el diámetro que tengamos, evaporará más o evaporará menos. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? No consume lo mismo un perol
que tengamos, ¿no? Que una paella con un diámetro, si tenemos mucho diámetro, al final nos va. Entonces, Sergio lo ha clavado, porque eso de que ha dicho de, bueno, ¿cuál es la cantidad de caldo para...? Pues no tiene, por muchas razones. En primer lugar, por el diámetro. No va a ser lo mismo si hacemos en una paella de 40 centímetros que si la hacemos de 60. Por supuesto, la de 60 pues nos va a consumir muchísimo más caldo, ¿vale? De acuerdo. Entonces, y luego otra, que la gente tampoco... o sea, bueno, pues el que es neófito en esto y tal, bueno, pues llega y se compra su rosquito, su paellero, ¿no? Y va a la ferretería y le ponen su regulador con su gomita y tal. Claro, y ahí no nos damos cuenta nosotros que si nosotros queremos tener una potencia, necesitamos un regulador con una salida de gas que nos proporcione, como si queremos ir en un coche y queremos tener unas prestaciones, pues necesitamos un coche con esas características, ¿no? Pues aquí nos pasa lo mismo y es una cosa que nadie le echa cuenta, ¿no? Ni se viene al tema, ¿no? Que dice, hostia, el paellero no, el rosco no tira nada. No, el paellero tira, lo que no tira es la salida del gas. Entonces, ¿qué pasa? Que luego, claro, no es lo mismo hacer un arroz a fuego vela que hacer un arroz, pues eso, sobre todo 10, 15 minutos a fuego fuerte. Yo tengo mis manías, como las tenemos todos, y me gusta cocer el arroz con un fuego fuerte. Entonces, claro, yo si le digo a alguien que consumo 5 o 6 veces la cantidad de arroz, pues claro, dice, joder, y si cojo un arroz envejecido, igual le echo 10 partes de caldo por una de arroz. Claro, y claro, pero fíjate lo que estás diciendo, con la misma cantidad de arroz, 10 partes de caldo. Eso tiene dos lecturas. Una, es lo que necesitas, pero lo más importante para mí, ¿sabes lo que es? Que 10 partes de arroz, cuando quieras dejar eso seco, eso se ha reducido. O sea, tú imagínate un caldo reducido 10 veces. Está más sustancioso que si lo reduces si es 2 por 2. O sea, por 10 va a reducir más y va a tener muchísima más sustancia. O sea, que cocerlo a fuego fuerte también tiene cosas que son buenas, ¿no? Sí, no, para mí, o sea, yo le noto la diferencia cuando yo termino de hacer un arroz y lo echo a fuego fuerte, como se tiene que hacer, pues me doy cuenta de que el arroz me sale mucho más suelto, o sea, claro. Porque ha cocido más y luego coge mucho más sabor, porque al final el arroz sabe a lo que nosotros le pongamos, ¿no? Cuanto más sabroso o más fuerte o más gelatinoso esté el arroz, todo eso se lo vamos a transmitir, o sea, el caldo se lo vamos a transmitir al arroz, ¿no? Entonces luego todo eso, la verdad que luego todo eso se nota en el arroz. Y o sea que son cositas, por son eso detalles, digo que la paella, son detalles, claro, que la paella al final es muy caprichosa, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos si sabemos elegir el tipo de arroz, porque claro, si vamos a hacer un arroz meloso y, por ejemplo, estamos haciendo un evento o vamos a hacer una cosa que no sabemos si se van a sentar ya, no se van a sentar el cliente, o que la gente se despista y tal, pues si hacemos un arroz caldoso, lo que estabais hablando, resulta que ese arroz, como no cojamos el arroz idóneo, pues el arroz va a seguir chupando caldo, ¿no? Va a seguir cociéndose. Entonces, es muy importante saber elegir la variedad. La variedad. Claro. El arroz Eso te iba a por ejemplo, preguntar. Si tuvieras que dar solo 3 consejos para que un arroz salga perfecto, uno de ellos sería elegir la variedad correcta en función de la elaboración, ¿no? Sí, por supuesto, ese sería el primero. ¿Y los otros 2? Cuéntanos. Pues mira, utilizar azafrán, que es otra cosa que está que tampoco le damos la importancia que le tenemos que dar, y el azafrán es el oro de la Mancha, el oro de España, le aporta un sabor y le aporta color si lo hacemos en condiciones. ¿La aporta no era el del Barça? Del Barça. No tiene WhatsApp, muchachos. O sea, un buen aceite de oliva, un buen arroz y un buen azafrán, y luego ya pues está claro que tenemos que tener los conocimientos para hacerla, ¿no? Pero esos 3 ingredientes yo creo que son básicos para empezar a ponerlo. Luego, lo mismo, llegamos a hacer un arroz y tenemos que tener nuestra paella nivelada, que es otra cosa que la gente tampoco llegas, tú y ves la paella que está volcada. Y tú dices, hostia, madre, pues si la paella está volcada... la cocción no va a ser la misma, ¿no? Por un lado que por otro, no va a ser la misma. No pasa nada. Pues al final son detalles que al final pues nos repercute en un arroz de mucha calidad o en un arroz pues un poquito más inferior, ¿no? Y luego echarle la cantidad justa, ¿no? O sea, si tenemos que hacer una paella para 6 personas, pues cogeremos una paella pues de 60 centímetros. Yo he aprendido a hacer arroces con
José Luis, tú, Tarín, es el que me ha enseñado a mí a hacer arroces, porque yo la verdad es que los arroces los tenía un poco perdidos y muchos los he aprendido por ti. Y hay un detalle importante, que no sé si te acuerdas tú, Tarín, pero teníamos que hacer una paella gigantesca en Sudáfrica. Y te acuerdas, no solo es importante la paella, como dices, sino también el grosor del culete. Porque cuanto más cientos haces, más grueso es el culete. Y todos esos datos técnicos me los diste tú. ¿Tú te acuerdas de aquello? Sí, me acuerdo perfectamente. Claro, es que al final son detalles. O sea, hay unas paellas que se llaman pata negra, pues que tienen un grosor y todo eso luego se nota. Si el hierro, el grosor del hierro, pues es súper fino, pues luego al final la paella se dobla, la paella se te quema por un sitio. O sea que al final todo tiene un porqué, ¿no? Y claro, si queremos hacer algo excelente o sublime, pues tenemos que partir de todas estas cosas y hacerlas, pues como mandan los cánones, ¿no? Ni más ni menos, o sea, no hay, tampoco es que haya, pero bueno, todas estas cosas las tenemos que clavar. Y la paella es muy caprichosa. Sí, total. José Luis, una última pregunta. ¿Cuál es el futuro del arroz en la gastronomía española? ¿Hacia dónde va el arroz en la gastronomía moderna? ¿Más salud, más sostenibilidad, más creatividad? ¿Cómo lo ves tú? Hombre, yo el arroz es una cosa que gusta mucho, o sea, nosotros, como clientes, el arroz, yo creo que el arroz va evolucionando de una manera brutal, porque es una cosa que gusta mucho, o sea, no sé si será que el cereal, el segundo cereal del mundo, el tercero más consumido. Sí, el segundo decía, Sergio. El segundo, claro, pues fijaros aunque no tenga nada que ver, porque bueno, nosotros, tú sabes que nosotros estamos hablando de la variedad japónica, que es la que nosotros utilizamos, y antes hablabais de los basmati, que eso es la variedad índica, ¿no? Sí. Que no tienen nada que ver con lo nuestro. Pero nosotros, lo que es la cocina es que, o sea, yo no la concibo sin arroz. Y yo creo que hoy en día pues se ve, ¿no? que la mayoría de los negocios antiguamente pues igual no lo trabajaba muchísima gente, y hoy en día tú miras una carta y todo el mundo procura tener un par de arroces, 2 o 3, busca la fórmula, porque aunque os he dicho que es muy señorito, ¿no? También requiere un espacio que todo el mundo no lo tiene, un espacio que necesita que todo el mundo no tiene en sus instalaciones. Pero bueno, busca el formato de poder hacer, se busca la forma de poder hacer eso, de tener un par de arroces. ¿Por qué? Porque tiene muchísima demanda, porque es un producto que gusta mucho. Y también, bueno, pues que tenemos mucha fama, ¿no? Tanto el extranjero que viene buscando, pues aunque luego no sepa, pero viene buscando la paella, ¿no? Y luego a nivel nacional, pues o sea, yo creo que la gente, pues cuando sale, si hay arroz, que te diría yo que el 75% de las comandas vienen con un plato de arroz, ¿eh? O sea, que para un domingo para un domingo familiar, el arroz que recomendaría sería una paella. Yo soy de paella valenciana, ¿qué queréis que os diga? Yo que la paella valenciana es mi estrella, ¿no? Para mí es, bueno, la combinación esa de la verdura de la huerta con el pollo. Para mí también. O sea, yo ahí muero, te lo digo de verdad. Yo me pueden no decir, me extraña. Sí, te digo de verdad. Yo en el momento que puedo en mi casa y tal, hacemos una paellita valenciana, o sea, y ya te digo, hay muchos arroces y muy buenos, y igual podríamos comer uno cada semana. Pero sí, porque además ahora, por ejemplo, el sushi también se ha puesto muy de moda. O sea, que quiero decir que el arroz da para muchas da opciones, juego, efectivamente. Sí. Para sushi, bueno, ahora también está muy de moda pues el arroz frito con un poquito de tartar y un alga. Bueno, ahí el arroz da muchísimo juego. Una chuleta encima, ¿no? Sí, y antes de que se me olvide, el segundo de mis top, de mis preferidos, sería el arroz al horno, ¿eh? Sí. Ay, qué rico también, sí. El arroz al horno yo lo hago en paella. O sea, no lo haces en barra. A mí no me gusta tampoco en barra. Fíjate que además es un arroz, José Luis, que yo creo, igual que la paella sí que se hace fuera de la Comunidad Valenciana, el arroz al horno yo creo que es muy típico solo de ahí. O sea, que solo se elabora ahí, ¿verdad? Sí. Yo ya te digo, lo hago y claro, al final, pues por facilidad, por una serie de motivos, al final decidí, pues eso, pasarlo a una paella, ¿no? Entonces, hago el arroz al horno tradicional que todos conocemos, pero lo hago en paella y bueno. Qué rico.
Bueno. ¿Qué quieres que te Tarín diga? tiene mano, tiene mucha mano. Hoy no sé qué vamos a preparar, pero en cuanto termine con ustedes, voy a poner ya la paella, voy a buscar... Hoy invitas a todos. Ole, de dominguito. Escucha, lo decimos en antena, quedas confinado y de venir a mi casa a hacernos arroces, a mi casa a la leña de cobo. Tienes que enseñarnos a hacer arroces mejores. Bueno, enseñaros, ya has dicho tú palabras mayores. Iremos a compartir ratos y sabiduría, pero que tú ya sabes bastante. Bueno, ya me gustaría a mí, la mitad de tú. Sí. Pues y bueno, que ya te gustaría, ¿no? Que sabes, pájaro, que... Bueno, que el arroz, en fin, que vamos a hablar del arroz. Es que... Lo tiene todo. Que es uno de los alimentos, para mí, uno de los, por excelencia, preferidos. Así que... Mira, otra cosa que veo muy importante, que son cosas que, vamos evolucionando, ¿no? Porque va saliendo... fijaros, antiguamente se sofreía el arroz y hay gente que lo sofríe y viene de los arroces, porque los arroces venían muchos partidos hoy en día con toda la maquinaria que hay. Entonces, claro, al haber los arroces partidos se sofreían, ¿no? Para que aguantaran más, cerrarlos, ¿no? Aguantaran más en la cocción, claro, si no se esclataban, son arroces yesosos que se abren y luego te empastran el arroz. Bueno, pues hoy en día ya estamos también con el tema de los nutrientes, porque el arroz, la gran mayoría de la industria lo que hace es quitarle los nutrientes al arroz. ¿Para qué? Porque ¿qué es lo que se pone malo? Los nutrientes, ¿no? Sí. Entonces hoy en día ya hay señores que están cogiendo, se llevan el arroz, se lo llevan a altura, o sea, para conservarlos en altura, no a nivel del mar, y los van puliendo sobre la marcha. Y encima, claro, no le quitan los nutrientes, que claro, que tú vas a comprar un paquetito de arroz a una gran superficie, a una tienda, y los arroces esos, claro, esos no se ponen malos, pero porque no tienen nada, no tienen nutrientes, ¿no? Ya. Claro. Y, pues mira, entonces, claro, ya vamos haciendo las cosas un poquito mejor. Poco a poco yo... aparte de que, que lo hacemos muy bien, pero que nos vamos preocupando, ¿no? Y otra de las cosas que comentabais antes, yo creo que también tenemos mucha falta de información en los supermercados. Pero mucha. Oye, Tarín, ¿sabes que tenemos otro programa entero contigo? ¿Qué te parece si hacemos otra cosa? Sí. No, pero le vamos a tener como el asesor técnico de arroces y vamos a hacer más programas. ¿Te hace la idea? Perfecto. Te invitamos a que vengas, José Luis. Oye, muchísimas gracias. Muchas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Gracias. Chao. Vaya, my darling, te marchaste y me dejaste como melusa sin espinas. Pues nada, Sergio, nos quedan 2 minutos. ¿Eres capaz de soltarme una lucina y un aperitivo? Venga, dale caña. Matías de Argentina dice que escucha nuestro podcast porque echa mucho de menos la comida de cuando vivía aquí en España y que hay una receta que no consigue que le quede bien. El arroz con conejo. ¿Le podemos dar una receta fácil y rica? Mira, tú guísate un conejo que esté espectacular y guísalo caldoso. Simplemente un arroz guisado toda la vida, su ajo, su cebolla, dorado el conejo, le pones lo que tú quieras, le echas agua y que cueza. Cuando tengas ese conejo tierno y tengas el caldo potente, échale el arroz. Y te va a salir un arroz con conejo que se te salta la boina. En otra ocasión te voy a dar más detalles, pero con esto lo vas a abordar. Alcachofas, ponle alcachofas. Es que no tenemos tiempo, Matías, pero esperemos que te haya servido. Desde la Pampa. Escucha, ¿y aperitivo qué? Pues mira, el aperitivo. Estábamos hablando antes de que teníamos el arroz pasado. Cuando tienes un arroz pasado, le vamos a poner un poquito de caldo, lo vamos a triturar y vamos a hacer como una pasta de arroz, la cual vas a poner sobre una sartén y lo vas a dejar crujiente. Vas a hacer como un crepe de arroz que tiene todo el sabor, por ejemplo, de la paella. Y los tropezones que tiene los pones por encima. Y tienes como una oblea crujiente de ese arroz que se te ha pasado o que simplemente te ha sobrado y no quieres volver a comer el arroz. Lo trituras, haces esa oblea, la pones en la sartén vuelta y vuelta hasta que quede crujiente y le pones todos los tropezones por encima, como una pizza chiquitita. Qué rico. Bocadito de paella crunchy
así, con tu cervecita. ¡Ole, peguita, hermano! Vaya viaje bueno Qué por el rico. mundo del grano, que hemos tenido hoy. Gracias, Juan Sergio. Valdés. Sí, gracias por amenizarnos la mañana. Esperamos que os haya gustado el programa. Ya sabéis que lo podéis escuchar también a través de podcast en Spotify. Feliz día y muchas gracias a todos por escucharnos. Vámonos. Bella.